Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de cómo preparar la maratón o entrenar la maratón, cómo entrenar la maratón, y vamos ya por el séptimo episodio. Hoy vamos a hablar del VO2 Max, que es lo que tenemos aquí. ¿Por qué es importante el V2 Max? ¿En qué lo vamos a utilizar o qué nos va a decir este dato? Siempre, si alguno se ha hecho una prueba de esfuerzo, se ha hecho una revisión médica, pues siempre te dicen este dato. Es decir, pues tienes 50 de V2 Max, tienes 70, 40, 80. Y es un dato que nos va a determinar o a limitar mucho en el rendimiento. Es decir, normalmente para las marcas que vamos a hacer, para un popular, pues para 3 horas, 3:30, 4 horas, no es necesario tenerlo muy alto. Pero si por el contrario quisiéramos ser maratonianos de élite y te dicen que tienes un 50 de V2 Max, ya te podemos decir que nunca vas a ser campeón olímpico, mundial o etcétera. En cambio, sí que vas a poder afrontar pues a lo mejor las 3 horas, 3:15, 3:30 con mayor o menor esfuerzo. ¿De qué depende el VO2 Max? Pues el V2 Max depende de la genética, es decir, aquí es un dato que a no ser que podamos elegir a nuestros padres, poco vamos a poder hacer. Es decir, cada uno tiene un V2 Max que le viene determinado por la genética. Y viene determinado por la genética un 75%, es decir, prácticamente ese 75% no lo vamos a poder tocar. ¿Cuál es el 75%? Pues muchas veces es las estructuras de los músculos, del corazón, es decir, nosotros no podemos cambiar ciertas cosas por mucho que entrenemos, eso los tenemos genéticamente y no las vamos a poder mejorar. En cambio tenemos un 25% que sí que es mejorable, pues a través del entrenamiento, que lo vimos por ejemplo ayer en todas las mejoras que se producen en el aparato cardiovascular. Pues esas mejoras serían este 25%. ¿Qué nos dice esto? Pues que el V2 Max por genética es poco entrenable, es decir, tenemos un pequeño porcentaje, el 25%, 20%, que es lo que podemos mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos hacemos una prueba de esfuerzo y tenemos un valor de 50 de V2 Max y podemos mejorar el 25%, pues lo podremos subir a 60, 61, 62, pero a partir de ahí nunca vamos a poder llegar a 80, a 70 o 85, por ejemplo. Es decir, vamos muy condicionados y muy limitados por la genética. ¿Por qué es importante el VO2 Max? Pues lo primero, los músculos, como bien sabéis, consumen oxígeno. Entonces es importante o es lógico que si nosotros tenemos un volumen de oxígeno mayor, a los músculos les va a llegar más oxígeno. Vamos a poder trabajar en aeróbico durante más tiempo y sobre todo de una manera más rápida. Es decir, cuanto mayor volumen de oxígeno tenemos, podemos correr más rápido durante más tiempo. Siempre hablando de personas entrenadas. Si cogemos a dos personas con un valor de V2 Max de 70, pero una entrena y otra no, es lógico entender que la que corre o la que entrena va a ser más rápida, más resistente, más fuerte que la que no entrena. Entonces, resumiendo la primera parte, el V2 Max va determinado por la genética un 75%, es poco entrenable y solo podemos entrenar el 25% de este dato. A partir de aquí, cuando nos dicen los datos del V2 Max, nos lo pueden decir de dos maneras. Uno sería el absoluto y otro el relativo. El absoluto sería el volumen de oxígeno que podemos aprovechar, que se mide en litros por minuto. Aquí he puesto mi ejemplo, que sería también muy parecido al de Josep, que tenemos en la prueba de esfuerzo en el canal, y el relativo serían 70. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Josep, o en mi caso, podemos aprovechar 4,9 litros por minuto, o en este caso 70 mililitros kilo minuto. Es decir, el relativo va siempre en relación al peso y el absoluto es el total. ¿Qué quiere decir este dato, que es muy importante? Que si nosotros este factor, el peso, lo bajamos o lo subimos, el V2 Max va a subir
o a bajar. Y el ejemplo es súper sencillo. Si nosotros aprovechamos esta cantidad de litros por minuto pesando 70, si pesamos menos vamos a tener más oxígeno o el mismo oxígeno para menos masa muscular. Entonces le va a llegar en proporción más oxígeno a los músculos. Esto, si queréis, podremos hacer un vídeo explicatorio más adelante. Simplemente dejádmelo aquí abajo en los comentarios y lo vemos. ¿De qué depende el V2+? Pues normalmente con la edad desciende, y las mujeres por genética y características de la sangre lo tienen un poquito más bajo. Al final, todos lo sabemos, los hombres siempre por genética vamos un poquito más rápido que las mujeres, pero eso no significa que no haya mujeres muy rápidas que ganen a muchos hombres. Simplemente esto es genética, es decir, composición corporal, la sangre, en fin, mil cosas. La edad, y por ser mujer se tiene un pelín más bajo, aunque hay muchas mujeres que lo tienen pues en un valor de 70, 75, es decir, una mujer top de élite internacional puede tener un V2+ de 75, 76, 77. En cambio, un hombre para ser élite internacional tiene que estar rozando los 80. Hay unos 10-15 puntos de diferencia. Y otra cosa que sube el V2+, tanto para el hombre como para la mujer, sería el peso. Si bajamos de peso, la proporción de oxígeno sube un poco, y el entrenar, es decir, si estamos bien entrenados, el V2+ nos va a subir. ¿Qué nos quiere decir a partir de aquí con todos estos datos que hemos visto del V2+? Que primero, cuanto menor es la marca que queremos hacer, mayor es el volumen de V2+ que vamos a necesitar. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos estar, por ejemplo, en 2 horas 10 en maratón, o tenemos valores de 75, 80 de V2+ para arriba, o va a ser imposible que hagamos 2 horas 10, 2 horas 20 en maratón. En cambio, si tenemos un valor de V2+ de 55 o 60, vamos a poder afrontar las 3 horas sin problema. ¿Qué pasaría si en vez de hacer 3 horas vamos a hacer 4 horas? Pues a lo mejor con valores de 40, 45, 35 de V2+, podríamos afrontar un maratón sub 4 horas. Pero a lo mejor con un valor de V2+ de 35 o 40, las 3 horas va a ser muy complicado. ¿Esto quiere decir que todas las personas que tengan un valor de V2+ de 60 van a hacer sí o sí 3 horas en maratón, 2.45 o 3.15? No, porque a partir de aquí, una vez que tenemos el dato, esto sería como los caballos o la potencia del motor. Pero a partir de aquí lo que tenemos que hacer es entrenar, fortalecerlo todo bien, llevar un buen descanso, una buena alimentación para conseguir los objetivos. Porque si no, sería todo muy matemático, es decir, cualquier persona que tuviera 80-85 estaría haciendo 2.20, 2.10, 2.15 o 2.5 en maratón, pero luego hay muchos más factores que aquí simplemente en este dato nos incluyen: el entrenamiento, la dieta, la fuerza psicológica y, como no, lo que vamos a ver aquí en este ejemplo, los umbrales. Como sabéis, habría dos umbrales: el primero el aeróbico y el segundo el anaeróbico. Aquí lo importante sería hablar del primer umbral, que sería el de transición aeróbico a anaeróbico, es decir, normalmente este umbral pues suele estar, dependiendo de cada sujeto, pues al 70, 75, 65%, 50% del V2+. ¿Qué conseguimos subiendo este umbral? Pues os lo voy a enseñar con este ejemplo. Imaginémonos que dos corredores tienen un V2+ de 60, pero el primer corredor, el corredor A, tiene el umbral en 5 minutos por kilómetro, y el corredor B tiene el umbral en 4:30. ¿Por qué es importante esto? Porque los dos corredores tienen el mismo V2+, en este caso 60, pero a una misma velocidad, como podría ser 5, el corredor A estaría al límite del umbral aeróbico anaeróbico. En cambio, el corredor B estaría aquí.
prácticamente toda esta zona sería aeróbica, por lo que al final, a pesar de tener los dos el mismo valor de V2 max de 60, el corredor A 5 minutos por kilómetro va al límite y el corredor B a 5 minutos por kilómetro va muy relajado. ¿Qué pasaría si nos ponemos en el caso o en el ejemplo del corredor B? En este caso, a 4:30, el corredor B está corriendo a su límite del umbral aeróbico anaeróbico. En cambio, el corredor A, el 4:30, estaría por aquí. Ya ha entrado de pleno, que sería esta zona de aquí, en su zona anaeróbica. Estaría ya en la zona de transición. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el corredor B estaría tirando de grasas y corriendo prácticamente 100% en aeróbico, pero el corredor A ya está entrando en la zona peligrosa. ¿Qué quiere decir esta zona? Que está empezando a gastar glucógeno, por lo que al final los dos corredores tienen el mismo valor de V2 max, pero el corredor B tiene el umbral mucho más alto. ¿Cuál es la parte buena de los umbrales? Que los umbrales sí que son entrenables, es decir, nosotros podemos subir ese umbral, tengamos un 50 de V2 max, un 60 o un 70. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso corredores con un V2 max inferior pueden ganar a corredores con un V2 max de 60. Imaginémonos el siguiente caso. Este sería un corredor de 60 de V2 max que no está muy bien entrenado, y este es un corredor de 50 de V2 max bien entrenado. Pues por el mismo motivo, el corredor que tiene el mejor umbral va a ser siempre el más rápido. Pues todo esto es lo que hay que matizar con el entrenamiento. Primero tenemos que entender, el V2 max sería como el punto de partida. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es ese V2 max mediante el entrenamiento mejorarlo y que se produzcan todas las adaptaciones que hemos visto en el vídeo anterior. Una vez que ya hemos mejorado todo, a través del entrenamiento, de las series, de los rodajes largos intensivos, extensivos, los fartlek, el gimnasio, hay que hacer que los umbrales suban. Cuanto más alto tengamos el umbral, más rato en la maratón podemos estar corriendo en un ritmo aeróbico. ¿Cuál es la intensidad en la que tenemos que correr un maratón? Mucha gente lo limita por pulsaciones, es decir, pero no son las pulsaciones iguales para todo el mundo, porque a lo mejor en este corredor estas pulsaciones son 150, pero en cambio en este corredor 150 son 430, es decir, cada corredor tiene unos umbrales, unas pulsaciones, y es muy importante conocerlas a la hora de afrontar el maratón. ¿Cómo? Pues mediante test, pruebas, pueden ser tanto en unidades deportivas como donde me las hago yo en unidad Vitas, NISA, Salud Deportiva, o simplemente haciendo test de campo. Que los test de campo pues son test que hacemos nosotros con la presencia del entrenador o por libre para evaluar nuestro estado de forma. Puede ser desde correr un 5000, un 10.000 o una media maratón, o a diferentes test que iremos viendo también más adelante. Así que vamos a dejar el dato de hoy aquí. Como siempre, me gusta interactuar mucho con vosotros y os animo a que hagáis aquí un pequeño análisis dentro del canal. Quiero, quien quiera, claro, siempre voluntariamente, que me dejéis abajo en los comentarios vuestra mejor marca en maratón y vuestro valor de V2 max si lo conocéis. Así nos daremos cuenta o daremos esperanzas o falsas esperanzas a los corredores por saber, mira, pues yo tengo un V2 max de 40 y vemos que la gente de V2 max de 40, alguno ha llegado a hacer 3 horas 5, 3 horas 10, 3 horas, pues mira, esa persona lo puede intentar. Pero más o menos es para hacernos una idea de con qué valores de V2 max se puede correr. Es decir, yo tengo un valor de 70, pero por ejemplo, como nunca he preparado una maratón específica, ni siquiera he bajado de 250. ¿Fisiológicamente podría bajar de 250? Sí, pero hará falta simplemente entrenarlo y prepararse. Pero en fin, os animo a que me dejéis abajo en los comentarios eso. Primero, vuestro valor de V2 max y segundo, vuestro dato en maratón.
Y ahora sí que sí, dejamos el vídeo de aquí. Espero que os esté gustando esta serie de vídeos de cómo preparar o cómo afrontar un maratón. Y en nada, vamos a empezar ya con los entrenamientos. Así que como siempre, un like si os ha gustado el vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y hasta el próximo vídeo.